incidencia dentro del continente americano, o en este caso para Venezuela. O sea, no es precisamente una intervención, sino que lo que es, les pongo un ejemplo. Durante las abdicaciones de Bayona, por poner un ejemplo, que fue el año 1808 hasta el año 1812, que es que España vuelve a restaurar otra vez el poderío dentro de su territorio, ¿eso qué genera? Genera un vacío de poder que hay en España. ¿Y eso cómo repercute en América? Bueno, repercute en América de que se quedaron sin reyes. Ellos dicen, epa, nos quedamos sin rey. Entonces ahí el espejo reflejo está bastante claro. ¿Cuál sería el espejo reflejo del proceso de independencia venezolano o preindependentista? Bueno, que hay un vacío de poder en España. ¿Cómo lo manejamos? Como abdicaciones de Bayona. Y lo explicamos. Las abdicaciones de Bayona son esto, lo que genera un vacío de poder tanto en España, por lo que tiene repercusión en América. Vamos a otro ejemplo. Si hablamos de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas pueden ser vistas de dos maneras. Una, las que ocurren en Europa, en España precisamente, que son completamente diferentes a las que pasan en América, pero ya el propio hecho de hacer unas reformas, ya por sí solo es un espejo reflejo. Un espejo reflejo que va a afectar a América más adelante porque les va a tocar unas reformas que van a llegar al continente americano en su debido momento. Entonces, ahí vemos la relación del espejo reflejo. Cuando nosotros hablamos del factor exógeno, que parece ser como que es lo mismo, pero no lo es, porque el factor exógeno, ¿qué es? El factor exógeno es la intervención directa del continente europeo dentro del continente americano. O sea, es propiamente España interviniendo dentro de América como tal. Un ejemplo de eso, supongo que la profesora les habrá dicho, ustedes van por 1830, ¿correcto? Okay. La profesora les habrá dicho que propiamente la guerra en Venezuela o la independencia en Venezuela se vuelve internacional a través de la llegada de Morillo, ¿correcto? Sí. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no lo fue antes? ¿Y qué? Ajá, ¿de dónde vino? De una de las islas del Caribe. Claro, pero justamente, o sea, precisamente lo que les estoy diciendo con el factor exógeno es que vean que la profesora dice se hace internacional. ¿Por qué? Porque hay una intervención por parte de España desde España, no desde sus colonias. Monteverde no viene de España, viene de las islas, viene igual que viene de las colonias igual. Entonces, eso lo que hace es que sea diferente del factor exógeno al espejo reflejo. Fíjense que uno es la intervención y el otro es algo que ocurre en Europa que tiene repercusiones acá. Son dos cosas completamente diferentes. La guerra en Venezuela se vuelve internacional porque España manda tropas desde España hacia Venezuela, que son las que vienen con Morillo. Eso sería un factor exógeno. Respecto a estos factores que estás mencionando, el factor exógeno y el otro, Ok, ¿qué pasa? ¿No los vieron en Historia 2? No. Los que algunos, ok, les explico, es muy sencillo, de verdad no tienen que matarse el coco con esto. El factor exógeno vean como un factor, y ya como el factor que ustedes manejan en Historia 1, ya, eso es todo. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entre factor endógeno y factor exógeno? El factor endógeno es lo que pasa internamente, dentro del propio conflicto como tal, dentro de la propia coyuntura. El factor exógeno es lo que viene de afuera. Esa es la diferencia, más nada. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, o sea, no sé si capaz estoy bien o mal, pero por ejemplo, si estamos hablando de que el factor exógeno era, por ejemplo, Monteverde, el factor endógeno podría ser lo de Bober. Monteverde no es un factor exógeno, porque Monteverde viene de las colonias. Entonces, no viene de España, viene de las colonias. Es como que él se mueva de Argentina a Venezuela. Eso está dentro de la propia coyuntura. Eso es un factor de la propia coyuntura. Eso no es un factor exógeno. Entonces, en cualquier caso sería endógeno. Exactamente, si lo queremos colocar como endógeno, quedaría como endógeno. Pero es lo que viene de afuera, es lo que viene de la metrópolis. Okay. ¿Sí lo ven? que viene de otro lado y repercute dentro de Venezuela. Exactamente, o sea, que viene de Europa. Factor exógeno, todo lo que venga de afuera de Venezuela, que venga de Europa, es un factor exógeno.
¿Y la diferencia entre factor exógeno y Y el espejo reflejo es que el espejo reflejo solamente es una repercusión que hay en Europa que ocurre acá, indirectamente. O sea, no es una intervención per se. Okay. ¿Quedó claro eso? ¿O todavía hay dudas? ¿Quedó claro? Si tienen dudas, o sea, díganos por favor, y para yo poder explicarlo de otra forma. La profesora pregunta precisamente la categorización así del factor exógeno Puede hacerlo. Puede que sí, puede que no. Hay unas coyunturas que sí, otras que no. Ya, pues ya paso por aquí. Sí, entonces el espejo reflejo solamente lo utilizaríamos en caso de que sea Europa, repercusión en América, pero yo no podría utilizarlo, o cómo haría yo, o sea, porque creo que también lo podría usar, por ejemplo, en el caso de la rebelión de José Leonardo Chirino, utilizando como un espejo reflejo con lo que pasa en Haití, y no es necesariamente Europa. No, porque no es lo que ocurre. La revolución de Haití propiamente no tiene un impacto, o sea, es más una fuerza profunda que se va llevando, que se genera más una fuerza profunda que un espejo reflejo. Recuerden que nosotros estamos atados a España en ese momento. Durante todo este periodo de tiempo nosotros hemos estado atados a España. Lo que ocurre en Haití es una coyuntura específica puntual. O sea, fue como algo que influenció. Pero... Exactamente, sirve más como una influencia, sirve más como una fuerza profunda, pero no es como la ilustración, es como, sí, la ilustración, o como la Revolución Francesa. Arrastra un montón de cosas que cambia el sistema, pero propiamente no es un espejo reflejo, porque lo que pasa en Haití y ya, y listo, no tiene una desembocadura más allá a partir, además de eso. Ya va. Exactamente. Sirven como fuerzas profundas, pero no sirven como un espejo reflejo. Por acá. ¿Tú no viste Historia de una conocida? como Moreira. Ah. Como el de Moreira. Sí, sí te reconocí. No, la profesora usa nada más una sola hoja. Una sola hoja para las dos caras, exactamente. Igual que el profesor Jesús Maureira, no sé cómo el profesor Bolívar, pero solamente es una hoja. Présteme un este cuerpo. Ah, ya tienen una. Ya. Un ejercicio con una cara y el resto. La hoja de examen es esta. Supongamos que esté completo, pero ustedes nada más lo que van a usar son dos caras. O sea, esto es un ejercicio, esto completo es un ejercicio y esto completo es otro ejercicio. Ese es el espacio que tiene, no tiene más espacio. Por eso yo siempre les digo que aprovechen el espacio y no desarrollen tanto las coyunturas macro o específicas. No las desarrollen tanto, eso con dos líneas se explica. Coyuntura macro, Tercera República. Es el periodo de tal y tal y tal, listo, dos líneas y ustedes matan eso. ¿Para qué? Para que les dé chance de desarrollar lo importante. ¿Qué es lo importante? Fuerzas profundas y factores. Y tejido diplomático en caso de que lo haya. Ya va, que antes venía. Sí, yo, bueno, justamente tenía que preguntarle a José Leonardo Chirino, por ejemplo, en ese caso, la Revolución Francesa no sería un espejo reflejo también, ya que viene de Europa y además todo lo que se venía sabiendo llegó a impulsar y después de los barcos y todo eso, y eso se fue gestando, por así decirlo. Es lo que ya les acabo de comentar. O sea, nosotros estamos atados a España. La Revolución Francesa no solamente abarca a Francia, obviamente, que es donde tiene su epicentro como tal, pero funge más como una fuerza profunda. ¿Podríamos usarlo como espejo de reflejo? Sí, pero con calzador, con mucho calzador. Si hay una opción que esté más ligada a España, usemos esa opción. Y en ese de José Leonardo Chirino, pero más ligado a España. Ustedes eso le mandaron espejo de reflejo, ya voy. Sí. Habla de Ok, ¿eso exactamente qué año es? No me acuerdo. 1795. 1795. espejo reflejo la cédula que hacen en España, donde dicen Ah, que cédulas son- pueden ser un factor. Eso forma parte de las reformas. Es más, en este periodo no estamos en el periodo de las reformas de Carlos. De Carlos Tercero. Bueno, hasta la que llega aquí sería hasta el 86, ¿no? Se crea la capitanía en el 77. 77, ajá. En el 86, no sé. Tendríamos que ver, hay que ver exactamente qué está pasando en ese periodo en Europa para saber exactamente qué podemos hilar aquí. Sí, evidentemente está la revolución, obviamente, pero hay que ver si puede ser precisamente esa o algo más que está pasando en España. Entonces ahora mismo no me
aquí buscando la Pero información. no, la verdad es una puede ser factor. No, es un factor sí, pero no un espejo reflejo. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra duda respecto a las categorías? Ajá, en la macro y la micro, yo no vi nunca con Lucía. Ok. Entonces, con Vanesca yo solamente usaba una completa. No sé si, por ejemplo, si nos toca hablar de la crisis colonial, podríamos decir el problema de la crisis colonial, y Venezuela obviamente mejor explicado, en el contexto de las reformas borbónicas. Entonces, reformas borbónicas podría ser la macro y la crisis es lo micro. A ver, ¿ustedes se acuerdan de Historia 1? ¿Se acuerdan de la Guerra de los 30 años? Ujú. ¿Cuántas etapas tiene la Guerra de los 30 años? 3. ¿Cuántas? 4, ¿verdad? Ok, que son la etapa del Palatinado, la etapa danesa, la etapa sueca y la etapa francesa. ¿Correcto? Bueno, la mejor forma, ¿y por qué les digo esto de las etapas? Porque es la mejor manera, o sea, siempre va a ser la mejor una de las formas, porque por lo menos yo lo he visto así, de entender las coyunturas macro y las coyunturas micro, es con la etapa de la Guerra de los 30 años. ¿Por qué? Porque se divide con coyuntura macro, la Guerra de los 30 años. Coyuntura micro, las 4 etapas. Así básicamente es como funciona acá. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? Aquí lo que vamos a tener es que van a haber muchas coyunturas que van a ser coyunturas específicas. ¿Por qué? Porque van a haber periodos que nosotros vamos a manejar que van a estar enmarcados ¿bajo qué? Bajo lo que nosotros llamamos como Primera, Segunda y Tercera República. Y a partir de ahí, puede que tal vez haya algunas coyunturas micro. Pero para este periodo de historia como tal, lo que hay son más coyunturas específicas. Evidentemente, no porque tenga que haber una coyuntura macro, tiene que haber una coyuntura micro, porque a veces la profesora se maneja en esa forma, sencillamente coloca coyuntura macro y es lo que les va a pedir, porque abarca todo el contexto y ya, más nada. Eso es todo. ¿Te vas a comentar A mí algo? me pasó en el parcial de Lucía, en Historia 1, el primero, que no era ni la etapa francesa ni la etapa danesa. Sí, lo que pasa es que sino ya el intermedio. ese es el tema, o sea, la profesora Lucía pues obviamente no se lo va a poner tan sencillo, pero a veces ella mete sus conchitas de mango, y por lo menos en el caso de ese particular, que lo repite siempre, o lo hace de vez en cuando, es que no agarran ni la etapa, ni la francesa ni el final de la sueca, sino que mete un intermedio entre las dos. Es el preludio a que Francia entre en la guerra como tal. Entonces esos son detallitos que ella tiene porque son conchitas de mango. Si ustedes no manejan esos pequeños detalles, se les puede complicar un poco a la hora de resolver el ejercicio como tal. Pero para que entiendan bien cómo funcionan las coyunturas macro y las coyunturas micro, es de esta forma. Tienen una gran etapa, un gran periodo de tiempo que funciona de cierta manera, que abarca un gran periodo de tiempo, y luego tienen un periodo de tiempo más pequeño, más chiquito, en donde ustedes van a abarcar lo que la profesora les pide. ¿Queda claro la coyuntura macro y coyuntura micro? Normalmente durante este periodo de tiempo les va a pedir coyunturas específicas. Eso es lo que mayormente va a hacer. Y si ven coyuntura macro y no tiene coyuntura micro, quédense tranquilos, coloquen la coyuntura macro que es dependiendo de ese periodo de tiempo y la manejan. ¿Qué más? ¿Qué otra duda hay? Es que por lo menos en este periodo se solapan muchas cosas entre la primera, la segunda y la tercera en cuanto a las batallas, las campañas, entonces por eso no sé si al poner una macro que sea muy macro y al final ya me lo ponga bueno, o si tiene que ser más específica, porque eso es mi cómo delimitar de que ya no, pero era antes. Bueno, pero es que ya eso depende de ustedes, de cómo lean evidentemente y cómo exactamente cómo interpreten el enunciado que la profesora les coloca, y ustedes ya ahí, bueno, tienen que ver, o sea, ella no se los va a hacer tan fácil tampoco, o sea, les tienen que ir al detalle. Yo sé que ya ponen nada más coyuntura, no dice ni macro ni micro, solamente Es dice igual, coyuntura. exactamente. Eso también es un ejemplo, es lo mismo, o sea, también el tema de leer el enunciado es que no todo va a ir desde la perspectiva venezolana, puede que sea la perspectiva de afuera, puede que sea la perspectiva de Estados Unidos o la perspectiva de los británicos hacia Venezuela. Entonces tomen en cuenta eso, porque puede que a veces no sea desde Venezuela hacia afuera, sino de ellos hacia nosotros y cómo ellos lo ven, y tienen que colocar el tejido diplomático en función de eso. ¿Algo más? ¿Otra duda? Por ejemplo, en el caso del segundo ejercicio, eso era la campaña de Oriente, pero no sé si esa es específica o es micro en función al enunciado de Oriente. ¿Estás hablando del último ejercicio que mandamos? Ok, ya ahorita vamos a eso. Ajá.
quiero cerrar esta parte de las categorías. ¿Alguna otra duda respecto a las categorías? El tejido diplomático. Ok. Cuando estábamos en Europa era mucho más sencillo, entonces, pero en este caso están patriotas que es más interno, entonces no sé si el tejido ponerlo con ellos o ponerlo... El tema del tejido diplomático es que va a haber muy poco. Prácticamente no hay, porque básicamente nosotros no es como que somos un estado constituido como tal. Hasta que nos convertimos en Colombia, que evidentemente pues ahí sí lo somos y empezamos a tener misiones diplomáticas y empezamos a tener acuerdos y pactos, tratados. Entonces durante el periodo de independencia lo que va a haber mayormente van a ser declaraciones. Recuerden que el tejido diplomático son lo que son acuerdos, declaraciones, ya sea de guerra o declaraciones formales como tal, por ejemplo manifiestos también. Eso también pueden ser más ¿Y las misiones entrarían también? Sí, claro, las misiones evidentemente, pero normalmente la profesora lo que va a tender a hacer es que coloque las misiones como coyunturas. Entonces ustedes van a tener que relatar todo lo que pasa en esa coyuntura, en esa misión diplomática como tal. Entonces tomen en cuenta eso. O sea, ¿me puede decir o sea, el enunciado que me debe anotar la misión diplomática de la Junta? Ajá. Entonces, esa va a ser mi micro. Esa va a ser la coyuntura. Ok. Y ustedes tienen que desarrollar. Ok. Como puede que también les... Bueno, es que la profesora en ese sentido es o sea, creativa. Puede que le coloquen, no sé, les adelante una carta, un manifiesto, algo. También. Y ustedes tienen que desarrollarlo. Ok. Me estoy confundiendo con coyuntura específica y coyuntura micro. ¿Es lo mismo o...? Sí. Solamente que la profesora le cambia el nombre por una cuestión de que cuando hay una coyuntura macro, tiende a haber una micro. Y la específica a veces es un poquito más aparte de lo que está pasando en ese momento. Por ejemplo, cuando hablamos de las guerras de religión en Historia 1, en el momento en el que tenemos a España, no, a Francia contra el Sacro Imperio, contra España, todo ese tema. Bueno, hay una guerra que pasa, que es la guerra anglo-española, que eso es básicamente una coyuntura aparte, no forma parte de las guerras de religión, sino que es una coyuntura aparte como tal. Y le colocamos como coyuntura específica. O por ejemplo, las guerras propias, guerras de religión en Inglaterra, las que pasan dentro de Inglaterra, que es Revolución Gloriosa, Revolución de esto, lo otro, bueno, esas son coyunturas específicas. No tienen coyuntura macro-micro, sino que son específicas. No están dentro de Europa como tal, en todo ese que tenga de Francia, España, Sacro Imperio, el otro, todo eso. Okay. Pero para este periodo de tiempo vamos a tener mucha coyuntura específica. ¿Qué más? Ajá, respecto a las dudas que tienen, ya cerramos entonces esta etapa de categorías. Sí. No hay más dudas respecto a eso. Ok, vamos a mover un poquito a la parte de la clase como tal. Sé que se han saltado algunas cosas, que no han leído algunas partes como tal que la profesora les ha pedido. Me gustaría que revolvemos esa parte para ir más o menos enlazando algunas cosas y ponerlos en contexto, por lo menos en contexto, porque no les voy a explicar más allá de lo que ustedes tienen que leer, obviamente. ¿Qué les hace, o sea, qué cosas les faltó respecto a lo que vieron en el contenido? La estructura de la Gran Colombia. Básicamente lo que era la constitución de Cúcuta. Ok, ¿qué más? Que fue lo que quedaron hace poquito, ¿no? Sí. No sé si lo hablaron porque ese momento yo no tuve que ir, pero era cuando era respecto al peso que tuvo Petión, porque Alejandro Petión. Ah, sí, nos hizo una pregunta que investigáramos por qué él lo hizo. Pero no lo Más allá de la respuesta que leímos aquí, o sea, nunca. ¿Cuál fue la pregunta? porque él se había inclinado más por la visión que de Bolívar, más allá de por la de Manuel. Ok. Y el papel también que tuvo Brión en... ¿Y qué le respondieron a ustedes? No, porque me tuve que ir, o sea, lo ¿Qué les dije? Muchachos, ¿se acuerdan? Las obviedades de los libros que dijo, eso no es. Pero... Que le respondieron que era por Petión apoyó a Bolívar, porque iba a abolir la esclavitud, y ya dijo que eso no era, porque había que ver más allá de eso. Ajá. No, bueno, sí, realmente tenía causas más profundas. Una de esas era el hecho de que mientras hubiesen colonias españolas en América, Haití, la independencia de Haití nunca iba a estar completamente consolidada porque siempre ibas a tener la amenaza de que ellos trataban de reconquistar esa parte de la isla del español. Claro, es que lo que precisamente un poquito la respuesta es
y es lo que piensa Bolívar más adelante, cuando precisamente no se queda y no termina su campaña con la batalla de Carabobo, y él decide seguir hacia el Perú, es precisamente eso. Básicamente no pueda, mientras haya algún tipo de reducto español o realista dentro de América, él considera que la independencia no va a estar completamente consolidada, que siempre va a poder haber una chance de que se vuelva a repetir y que España vuelva a entrar dentro del territorio. Y tiene que ver más allá, o sea, precisamente relacionado a eso, no tanto con el tema de la esclavitud, que pues sí, evidentemente lo prometió, pero después no lo cumplió y después fue que lo volvió a cumplir otra vez y bueno, ahí estuvieron su tema. ¿Qué más? Ajá, constitución de lo que es Colombia, ¿qué más? No recuerdo. 1820, 1860. Igual, no estoy igual. ¿Qué más? O sea, por si siento que fue como también muy corto, o sea, porque yo me fui muy poquito antes de terminar la clase y fue como muy cortito, así que no creo que haya dado como tantas cosas. En realidad fue muy rápido, ella hizo como una especie de, como una línea de tiempo. Sí, es que no hay mucho que decir. Sí, a ver, lo que va a ocurrir realmente con la constitución de Colombia como tal, va a pasar lo siguiente. Vamos a llegar al año de 1821, o sea, vamos primero a tener el Congreso de Angostura, ¿correcto? Bolívar va a constituir todo básicamente alrededor de él y nosotros vamos a terminar como de consolidar el movimiento independentista dentro de Venezuela como tal. Ya un movimiento que se viene gestando de mejor manera en, por ejemplo, la Nueva Granada. ¿Qué pasa? Cuando tenemos en el año de 1821 la batalla de Carabobo de alguna manera lo que va a terminar es de gestar por fin la independencia, por lo menos no solamente de nosotros, que no va a acabar en 1821. Algo que tienen que tomar en cuenta es que nosotros vamos a tener reductos realistas hasta 1828. Esa es una de hecho de las razones por las que Páez va a estar tan inclinado a no solamente a estar en contra de muchas de las ideas de Bolívar en su momento, porque en un principio Páez va a tener un papel preponderante dentro del departamento de Venezuela, pero después poco a poco él va a ser quien se va a encargar de terminar de sacar a los reductos realistas dentro del país como tal. Pero si tenemos entonces en cuenta que en 1821 se termina la batalla de Carabobo, por fin Venezuela es libre, es independiente como tal, en la práctica se va a constituir entonces lo que es Colombia como tal, nosotros nos vamos a juntar, se va a unir después a la larga Ecuador, se va a unir Quito, y vamos a conformar lo que es Colombia como tal. Después Panamá obviamente forma parte de Colombia en ese momento, etcétera, no era nada. Vamos a dividirnos en 3 departamentos: el departamento de Venezuela, el departamento de Quito y el departamento de la Nueva Granada, con la capital en Bogotá. Eso va a ser una de las riñas que va a generar precisamente las tensiones entre Venezuela y Colombia. Bueno, ¿por qué? Porque sencillamente la mayoría de los magistrados, los tribunales se iban a colocar en la Nueva Granada, no se van a colocar en Venezuela. Eso va a generar riñas porque lo que va a ocurrir dentro del Estado venezolano es que las élites venezolanas van a empezar a pedir no solamente un papel político dentro de la Nueva Granada, sino que bueno, también ven de manera simbólica que todo lo que que el hecho de que se coloquen o que la construcción de un Estado fuerte y consolidado sea en Bogotá y no en Caracas, en Venezuela, eso va a ser va a generar una contradicción entre ambos departamentos. Porque lo que se va a pensar desde un principio, y de hecho es una de las ideas colombianas, desde que Bolívar hace y cumple la campaña admirable, es que Colombia, o una Nueva Granada en este sentido, siempre va a buscar querer tener a Venezuela como un vasallo, de alguna manera. O sea, eso es algo que constantemente va a estar ahí. La Nueva Granada, desde que apoya los movimientos de Bolívar, lo apoya, pero con la idea de que Venezuela forme parte de la Nueva Granada como tal. No que Venezuela sea un país independiente como tal. De hecho, es una de las razones por las cuales Bolívar corta con la Nueva Granada en su momento y entonces dice: yo voy, con los que vengan conmigo, yo voy y saco Venezuela de los realistas. Y es de donde comienza la campaña admirable. Él se va con lo que tiene, porque no le dan autorización de hacer eso. Él la pide, pero no le dan autorización. Y es hasta que hay ese rompimiento en donde Bolívar decide sencillamente pues irse por su lado. Se constituye entonces lo que es Colombia como tal, lo que va a ser la República de Colombia,
la mayoría de, como les digo, tribunales, ministerios, van a estar dentro de Colombia, dentro de la Nueva Granada, y va a empezar la RIMA. ¿Qué va a pasar durante ese periodo de tiempo? ¿Qué va a buscar la República de Colombia? ¿Qué es lo que va a buscar hacia afuera? Reconocimiento. Ese propio reconocimiento lo va a buscar a las principales potencias. Las principales potencias van a ser Reino Unido y Francia. ¿Por qué? Porque España no lo puede hacer porque va a seguir involucrado con el tema de que yo quiero recuperar mi tema. Entonces en 1821, 1822 va a empezar a mandar, y en 1824 va a empezar a aceptarse lo que es entre 1822 hasta 1824-26, va a empezar a tener un reconocimiento de amistad, no reconocimiento legal como tal propio por parte de las potencias, sino que un reconocimiento comercial por parte de las potencias con la República de Colombia. Entre medio de todo esto, para no quedarnos acá, entre medio de todo esto vamos a tener que van a haber movimientos separatistas, van a empezar a haber dos tipos de movimientos. El hecho de que Bolívar esté dentro de su campaña y de su proyecto americano va a ser una de las cosas que va a generar disidencia dentro de la República de Colombia. Van a haber movimientos que van a ser separatistas y otros que van a buscar seguir la línea del Libertador, pero va a pujar más los movimientos separatistas. ¿Por qué? Porque hay una visión federalista y una visión centralista propuesta y promulgada precisamente por Santander en Colombia. Esto va a ser una de las principales riñas que va a haber. Lo que entonces más adelante, en el año 1826, entonces se va a formar el movimiento de la Cociata, un movimiento que entonces va a romper directamente ya por fin con lo que es la unión de Venezuela, lo que es la unión de Colombia como tal, como Estado en sí y de cada uno de los departamentos. Ahí vamos a ver entre medio, y se los menciono así por encimito, ustedes ya tienen que investigar y ver qué son cada una de esas cosas. Se quiere hacer un cambio con la Constitución de Cúcuta, se quiere hacer un cambio en relación a la Asamblea de Ocaña. También vamos a tener ya por fin, a partir del año 1828, Bolívar va a regresar un poquito antes, va a ser la última vez que va a pisar Caracas, va a estar acá y no va a poder consolidar como tal el poder dentro del Estado colombiano como tal. Va a declarar la dictadura. En el momento que declara la dictadura, pues eso afianza más aún todos los movimientos que van a estar en contra del proyecto bolivariano, y lo que va a terminar es sencillamente en la renuncia del Libertador de eso. Este sencillamente no va a poder aguantar todo esto, va también a dar la casualidad que muere Sucre después también. Esto incluso debilita más aún el poder de Bolívar, porque precisamente Sucre es el personaje que este ve con más ansias de seguir el proyecto que él tiene. Y bueno, también va a estar la conspiración septembrina, etc. El punto es que con la muerte de Bolívar, ¿qué va a ocurrir? Bueno, va básicamente a romper y a fragmentar por completo la Constitución de Colombia como tal, como Estado. Evidentemente la figura del Libertador, si bien es cierto, estaba dañada y mal vista por toda la propaganda que viene por parte de la Nueva Granada, Bolívar era un personaje que terminaba uniendo y que terminaba solidificando lo que sean los tres departamentos como tal. Con eso vamos a llegar al año de 1830. Por fin entonces la Convención de Valencia se termina de declarar por parte del Estado venezolano, se rompe completamente se sale Venezuela y se independiza completamente de Colombia, lo que más adelante entonces va a ser Quito, y bueno, la Nueva Granada evidentemente va a quedar sola como tal. A partir de ese momento las deudas que va a tener el Estado venezolano se van a repartir. Aquí es donde entonces nosotros, entre nosotros mismos, sobre todo entre Venezuela y Colombia, vamos a buscar generar reconocimiento entre nosotros. Porque si bien es cierto, ya no somos un Estado unido, vamos a generar reconocimiento entre nosotros porque eso nos da cabida como Estado como tal. La deuda de Inglaterra se va a repartir. Quien va a tener el mayor porcentaje va a ser la Nueva Granada, Venezuela después y por último Quito. El encargado de esa relación diplomática, de esa misión como tal, va a ser no solamente Pombo y Michelena por parte del Estado venezolano y por parte del Estado de la Nueva Granada, sino que también en esas reuniones va a fungir un papel muy importante
Alejo Fortique, que va a ser el gran obrador de esa resolución de esos acuerdos como tal. Eso es un poco el resumen así, muy por encimita de lo que es básicamente la Constitución de Colombia y después su deterioro como tal. Dentro de ese periodo de tiempo vamos a tener, como les digo, relaciones diplomáticas que vamos a mandar hacia afuera y entre nosotros mismos también. ¿Qué va a generar el rompimiento de Colombia como tal? Bueno, va a generar lo que más adelante van a ver como lo que son las tensiones territoriales entre Venezuela y Colombia. A partir de ese momento vamos a tener tensiones territoriales, lo que entonces después más adelante se va a definirse en acuerdos como lo que son el Tratado Michelena-Pombo, evidentemente. Y los que vienen más adelante, que van a pasar durante la década de los años 30, Venezuela va a tener un periodo en donde básicamente no se va a poder poner de acuerdo respecto a cuestiones de tratados y de reconocimientos, porque va a tener el peso de la deuda que va a tener es tan grande y el problema territorial que va a tener con Colombia va a ser tanta mella, pero además de eso, la guerra federal que va a empezar, porque Páez, si bien es cierto, va a mantener el poder durante un buen periodo de tiempo, después lo va a dejar, pero va a dejar básicamente sus títeres. Por eso es que nunca hablamos de que en Venezuela existe como tal un partido tradicional, porque no existe el partido tradicional aquí en Venezuela. Lo que existe es lo que existe es un caudillismo como tal. No existe realmente la idea de un partido tradicional como a lo mejor existe, o tradicional no es la palabra, conservador. Un partido conservador como si por ejemplo existe en Colombia. Acá pasa de manera diferente. Venezuela se va a ver bastante limitada. Esto les voy a dar un adelanto y un spoiler a lo que van a ver con la profesora Brigitte, con la profesora Lucía más adelante, pero sobre todo con la profesora Brigitte. Venezuela va a estar inmiscuido en tantas guerras y en tantos problemas que no va a poder hacer frente a esos acuerdos y esos tratados, tanto con Colombia como con las potencias extranjeras, lo cual lo va a dejar en una posición bastante débil y bastante vulnerable a la hora de poder negociar ciertos acuerdos. Creo que ya con esto tenemos un poquito un resumen de lo que vieron durante ese periodo de tiempo. Algo más, además de eso, para atrás, no necesariamente tiene que ser para adelante, para atrás. O sea, tengo una pregunta, no sé si es nueva, pero más que todo es que empezamos a tocar los temas de la campaña general, desde ahí para adelante. Sin embargo, ella siempre hace como una parte introductoria. Sí, eso va a ser introducción. Sí, o sea, pero eso no va para... Miren, respecto al tema del quiz, y aprovecho y se los digo a todos, yo no sé nada sobre el quiz. No sé absolutamente nada sobre el quiz, porque así como ustedes lo están viendo con ella, y para ustedes algunos es primera vez viendo clase con ella, para mí también es primera vez sabiendo que ella hace un quiz. Es primera vez. Entonces no sé si va a ser fácil, si va a ser difícil, si le va a poner conchitas de mango, si lo va a hacer específico, si lo va a hacer con fecha, si lo va a hacer general. No sé absolutamente nada. Cuando ella me pase el quiz, pues yo lo veré y ya, no le puedo decir nada evidentemente. Y en el caso de que, por ejemplo, en el caso de las preguntas, ¿sabes? Los enunciados de ella, me gustaría saber, o sea, eso uno lo lee, lo analiza y toda la cosa, pero ¿qué más o menos le puedes como dar de ti para más o menos... Responderle. Ajá. Respondan lo que ella les pregunta. O sea, no hablen paja. Tratan de ser lo más conciso posible. Exactamente. Aprovechen el espacio que tienen. Como les digo siempre, no se enfoquen en las coyunturas, ni macro ni micro, enfóquense en las fuerzas profundas y en los factores. Y si tiene tejido diplomático, en el tejido diplomático. Hay veces que ella pide que expliquen la coyuntura. Entonces, si les pide que expliquen la coyuntura, entonces, claro, obviamente uno lo ve, o sea, uno lo sobreentiende. Hay veces que te pide desarrolla la coyuntura. Entonces, obviamente, si usted identifica la coyuntura, el espacio que más va a ocupar es el de la coyuntura. Y después desarrolla los factores, el tejido diplomático, la fuerza profunda, etc. Pero principalmente, ella busca que sean muy concisos con la información, que vayan al grano. A veces uno quiere colocar muchas cosas, y eso me pasaba, por ejemplo, a mí, era una de las cosas que más me decía: tú sabes, entiendes, se nota que evidentemente lees porque colocas cosas que otros no colocan, porque tú lees el libro y lo colocas textualmente, pero no me baja el grano. Entonces, aunque yo le coloque el libro y le ponga plasmado todo el libro, ella me va a decir, pero esto no es lo que yo quiero. Yo quiero que vayas precisamente al grano. Si yo te estoy preguntando por la relación económica que hay ahí,
háblame de la relación económica. Si te estoy preguntando más un tema hacia lo político, háblame hacia lo político. Entonces, es ser muy específico con lo que le van a responder como tal. ¿Algo más en relación a eso? Nada. Ok, vamos entonces con el ejercicio. Vamos con los últimos que se mandaron. Por aquí. Ok, ¿alguien puede leerme el primer ejercicio, por favor? ¿Y quién sea? La estrategia de Mariño consistía en aprovechar el comercio natural con Trinidad para proveerse de lo necesario para la causa en la región. Identifique y explique, coyuntura específica, tejido diplomático, factor clave, relación espejo-reflejo. Ok. Hablemos entonces. ¿Qué ubicamos? ¿En dónde nos encontramos? Ok. ¿Por qué? Porque es que clases y básicamente el momento que Nariño aprovecha el comercio con las islas del Caribe y su oportunidad era para poder moverse de los recursos que Venezuela, la capitanía, no tenía en ese momento. Y durante la campaña de Oriente, digamos que esto es como que lo que más resalta, y por eso por lo cual el liderazgo de Mariño sobresale en esa región, diferenciándola de Occidente. ¿Alguien tiene otra? O sea, yo obviamente al principio, en primer lugar, eso, pero no sé si ella quiere que sea más específico, y aquí por lo menos está hablando de la estrategia que era diferente a la de Bolívar, y entonces no sabía si decir solamente campaña de Oriente o decir relacionamiento, política exterior de Mariño, algo por el estilo, algo más específico en función a lo que ella estaba. ¿Qué más? ¿Qué más? No se la diga, por favor. Sí. Ok, ¿qué más? ¿Alguien tiene alguna idea? Además de lo que ya dijeron. Ok, si tenemos entonces que vamos a suponer que sea la campaña de Oriente, ¿qué es lo que más pide aparte de la coyuntura específica? ¿Cuál sería el tejido diplomático de eso? ¿Cuál? ¿Cuál es acuerdo? ¿Por qué el acta de Chacachacar? Porque esa es la que como tal le da como la legitimidad a Mariño para que empiece las conversaciones entre ¿Qué más? Si tenemos entonces el acta de Chacachacares como tejido diplomático, tenemos en teoría la campaña Oriente como la coyuntura, ¿cuál sería el factor? ¿Allí se falta profunda? No, ¿verdad? No. Ok, ¿cuál sería el factor? Estrechamente ligado con lo que es el enunciado, porque ella es así. Claro, Entonces, puedes decir cualquier Está cosa que haya estrechamente pasado. vinculado con la coyuntura. No sé si, o sea, me parece que está muy adelante, Ajá. pero yo pensé que el bloqueo. No. Vamos a dejar el factor para el final. Vamos con el espejo reflejo. ¿Cuál es el espejo reflejo? ¿En qué año ocurre todo esto? ¿En qué año es el acta de Chacachacar? No entiendo esto. Tienes que decirlo. Bueno, pero di lo que sea que tengas que decir con seguridad. Esto fue entre 1803 y 1803.
Ok, ¿cuál es el espejo reflejo? Si estamos hablando de 1813. ¿De cuál es el espejo Si reflejo? estamos hablando del año 1813, Todavía está la regencia en la península. si estamos hablando de 1813, ¿cuál es el espejo reflejo? Tú decías, O sea que para ese momento la regencia todavía estaba en la península, todavía no había liberado a Fernando VII. Estaban en una de las coaliciones. O sea, Napoleón. ok, ¿qué estaba pasando en España en ese momento? O sea, estaban en su plena guerra de independencia todavía. Sí, correcto. Están en el periodo de restauración de España, de Francia, obviamente. Están recuperando todo el periodo de las edificaciones de Bayona. Francia se estaba recuperando, evidentemente. Estaba recién recuperando a Fernando VII otra vez como rey. Básicamente, a partir de ese periodo. Entonces, el espejo reflejo que nosotros tenemos en ese periodo de tiempo es precisamente el final de qué? De la guerra de independencia. De la guerra de independencia, exactamente, de la guerra de restauración española como tal. Que de hecho, si no mal recuerdo, no, eso es 1800. La Constitución de Cádiz es del año 1810 a 1813, ¿verdad? En el 12. 12, exactamente. Estamos justamente en ese periodo de tiempo, el trienio liberal español. Eso es lo que está pasando en Europa en ese momento, en España. Ahora, básicamente tenemos esta reconstrucción como tal. Tenemos entonces que en teoría la coyuntura sería la campaña oriente. Tenemos el tejido diplomático, el acta de Chacachacare. Tenemos el espejo reflejo, básicamente ese trienio liberal de España o periodo de restauración europeo de España como tal. Y nos está faltando el factor. Ok. Yo podría usar la campaña oriente como coyuntura sin ningún tipo de problema. Pero también viendo exactamente desde dónde comienza el enunciado como tal y lo que les dice es lo siguiente. Dice lo siguiente: la estrategia de Mariño consiste en aprovechar el comercio natural con Trinidad para proveerse de lo necesario para la causa en la región. ¿No les suena que es como que un poquito antes de la campaña de Oriente? No. Porque si hablamos de qué es lo que ocurre, Es la preparación para la preparación para la campaña. campaña. explíquenme el acta de Chacachacare. ¿Qué es lo que pasa en el acta de Chacachacare? Ajá, a Miranda. A Mariño se le dan los poderes de que él va a ser el gran prócer de ese lado del país. Pero ¿qué más? Aquí como tal yo tengo que se designa a Mariño como comandante de una expedición para restablecer la república con firma de Chacachacare. Ajá. La expedición parte rumbo a la A la William. Exacto. Con cinco mosquetes, comandante poniendo el fuego del comandante Juan Gabazo, emprendiendo hacia la campaña oriente. Exactamente. Entonces, Puede ser el preludio de la campaña de... Podemos hablar de que, o sea, eso sí puede. cuando hablamos entonces de lo que es la coyuntura como tal, tenemos que hablar básicamente, esto es, cae la Primera República en 1812 y estamos comenzando en 1813, estamos apenas comenzando la Segunda República, o sea, todavía no se ha constituido. Bueno, no, mentira, Bolívar llega en, ¿qué? 1812 a... No, mentira. Eso no se puede Pasa. hacer la política de los exiliados, algo así. No, eso es 1815. 15. Sí, no. Eso es 1815. Fue en Pero... 1813 que es cuando se termina la batalla de Atahualpa. Exactamente. Entonces, estamos justamente en ese periodo de tiempo en donde ya Bolívar viene con la campaña admirable, está terminando la campaña admirable, y por el otro lado está Mariño consolidándose y comenzando su campaña hacia Oriente. Entonces, si nosotros nos vamos a resolver el ejercicio que tenemos, coyuntura macro o específica, lo que sea que les pide, es básicamente el periodo de la Segunda República, de 1813 a 1814. Ya el momento en donde lo ubicamos, ya sea el preludio a la Segunda República o el preludio de la campaña de Oriente, también podríamos colocarlo como tal, si somos más específicos. ¿Cuál es? Porque ella les coloca el tejido diplomático, porque el tejido diplomático es la parte más importante, porque es el acta de Chacachacare. Porque el acta de Chacachacare es lo que lleva a que tengamos nuestro factor clave. ¿Cuál es el factor clave? La designación de Mariño.
No, ¿cuál es el factor clave? ¿Qué es lo que hace Mariño? La campaña Oriente. Da comienzo a la campaña Oriente. Entonces Mariño se va hasta Güiria con los poquitos mosquetes que tiene, con el poquito de lo que sea que le hayan dado los británicos, y ahí vemos entonces el factor clave como tal. Porque se cae la coyuntura. Exactamente, lo que abre la coyuntura como tal. Entonces, cuando hablamos del espejo reflejo, ¿qué pasa? España está apenas saliendo del trienio liberal. ¿Y qué pasa? Que Fernando, una de las cosas que está haciendo es, otra vez, vamos con todo contra Venezuela. O sea, vamos con todo contra las colonias porque las vamos a recuperar otra vez. O sea, no es como que él decide sencillamente quedarse con lo que está pasando en el trienio liberal, sino que él apenas tiene la chance de volver otra vez, vuelve otra vez y va con todo contra las colonias. Ahí básicamente tenemos de alguna manera resuelto el primer ejercicio. Probablemente, tal vez la profesora les pida más, además de lo que ya evidentemente vimos aquí, sobre todo en el tejido diplomático, porque estoy casi seguro que para ese periodo de tiempo hay una relación diplomática entre, bueno, sí, porque la guerra con Estados Unidos termina en el 14-15. Recuerden que para este momento Estados Unidos está en guerra. ¿Está en guerra con quién? Con Inglaterra. A partir del año 1812, Inglaterra y Estados Unidos están en guerra, y eso no va a terminar hasta 1814-1815, en donde Inglaterra entonces va a volver otra vez a poder dar caras y ver, o sea, ocuparse de lo que está pasando en Europa como tal, probablemente, que es lo que le interesa. Eso habla mucho del poderío inglés, que tiene varios frentes abiertos y el tipo lo maneja como si nada. Pero para este momento, ¿qué pasa? Reino Unido bloquea básicamente a las colonias del Caribe que tiene en ese momento. Entonces, por lo menos el apoyo por parte de Trinidad, el apoyo por parte de Jamaica, el apoyo por parte de todas estas islas del Caribe que forman parte de la colonia británica, va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque ahora España es aliado de Inglaterra. Son aliados contra Francia. Entonces necesitan bloquear cualquier tipo de intento que haya por parte de las colonias, por parte de los británicos, hacia con el comercio, el contrabando que hay ilegal, lo necesitan bloquear. ¿Por qué? Porque España es su aliado. Entonces necesita jugar con mano izquierda y ser bastante diplomático a la hora de manejar a ambos estados. Porque si bien le interesa el comercio, también le interesa que España saque a los franceses del territorio y sea un aliado suyo contra Francia en Europa. Entonces ahí tenemos el primer ejercicio básicamente resuelto. Como les digo, la profesora les puede agregar otras cosas, podemos agregar algunas otras cosas más, pero eso ya queda de parte de ustedes. Yo les digo básicamente lo que es en línea general lo básico, es lo que vamos a tener, y es como lo básico respecto a este ejercicio como tal. Tenemos entonces la coyuntura, este preludio a la Segunda República, o el comienzo precisamente de la expedición por parte de Mariño, el tejido diplomático, el acta de Chacachacare, que es lo que da pie a que Mariño se vuelva loco y diga, mira, vamos a hacer esta vaina. Y por otro lado, la campaña Oriente, que evidentemente es el factor, dice, vamos a expedicionar, vamos a echarle gol y vamos a intentar recuperar Venezuela, intentar recuperar el pedacito de territorio que tenemos ahí. Y bueno, el espejo reflejo obviamente lo que está pasando en Europa en ese momento. España está recién saliendo del trienio liberal y Fernando está retomando el poder y está volviendo otra vez a dirigir su atención hacia lo que está pasando en las colonias. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? Dice, las negociaciones de Mosquera en el sur enfrentaron serias contradicciones. Identifique coyuntura macro, tejido diplomático, factores clave 3 y relación efecto espejo reflejo. Ok, vamos con esto. Hablen. Tomen en cuenta que cuando desarrollen el tema de la coyuntura como tal, la profesora les pide ahí que, no en esta sino en la anterior, la profesora les pide que mencionen cuáles son las estrategias que tiene este Mariño para buscar otra vez retomar. Obviamente tienen que buscar toda la parte de los intentos que tuvo a la hora de negociar con Trinidad para que le diera recursos. ¿Sí me explico? Son los comerciales y bélicos también, obviamente.
Esto es algo que Mariño va a hacer en reiteradas oportunidades, inclusive ya después en 1814, 1800, finales del 13, comienzos del 14, cuando ya está consolidado como el gran jefe de Oriente. Va en ese momento, durante el periodo de la Segunda República. Recuerden que vamos a tener a dos repúblicas, básicamente, dos estados divididos. Por un lado vamos a tener el estado de Oriente y por otro lado el estado de Occidente. Uno manejado por Bolívar y el otro manejado completamente por Mariño. Mariño va a tener una visión diferente a la de Bolívar. Mariño va a buscar comerciar y va a ser mucho más pragmático. No va a ser tan holístico como Bolívar, va a ser mucho más pragmático y va a buscar tener una relación directa con los ingleses y ofrecerles incluso sus puertos. Mira, yo te ofrezco tantas cabezas de ganado si tú me ayudas a mí con esto. Tomen eso muy en cuenta a la hora de ir al detalle si les pide algún ejercicio de esta índole. Pero vamos con el segundo ejercicio. ¿Qué vemos acá? ¿Quién es Mosquera? O sea, es un designado de la Red Colombia, de Colombia, para reunirse. Para reunirse. Ajá. Perú y Chile. ¿Qué quisiera hacer Colombia con Chile? Eso no fue el tema de Colombia con Perú al final del día, con el tema de Bolivia, con el Alto Perú. Ajá. Ah, ¿qué más? O sea, necesito que me den más para yo pueda. Yo, cuando se mandaron el ejercicio, jamás había escuchado ¿De ningún qué? de Cerquera. Yo incluso pensaba que era uno de España que está en la regencia en 1812. Bueno, Ella no lo nombró en la clase. ok. Le digo, en 1821 pasa esto, en el 22 esto, en el 23 entra esto, en el 24 y llegó hasta el 30. Si van a seguir hablando, hablen duro, porfa, que no se escucha después en la grabación. Ok, durante este periodo de tiempo, básicamente lo que tenemos y lo que dice la coyuntura como tal es lo siguiente. Las negociaciones de Mosquera en el sur enfrentaron serias contradicciones. Identifique y explique coyuntura macro, tejido diplomático y tres factores claves, además de un espejo reflejo. Ok, si hablamos entonces de cuáles son esas negociaciones, nos estamos refiriendo precisamente a lo que mencionaba una de sus compañeras, a estas contradicciones que hay por el Alto Perú. Esas son básicamente, estamos en el periodo ya de que somos Colombia como tal, somos Colombia, y nosotros estamos negociando ver qué es lo que vamos a hacer con el Alto Perú. Si eso va a formar parte de quién. De el proyecto argentino o el proyecto bolivariano. Vamos a tener una diferencia, y aquí es donde vamos a entrar en lo que es el periodo de la guerra colombo-peruana, básicamente, que bien lo dijeron ustedes, y vamos a tener de hecho un acuerdo que va a estar precisamente firmado por Mosquera y por el enviado. ¿Pedemonte Mosquera eso? Exactamente, Pedemonte Mosquera, ese es el acuerdo. Si nos vamos a ese periodo de tiempo que identificamos entonces como coyuntura macro, ¿estamos en qué periodo de tiempo? ¿De qué año es eso? ¿El acuerdo? El acuerdo es 11 de agosto de 1830. Exactamente. Entonces, ¿en qué periodo nos ubicamos como coyuntura macro? El periodo de la República de Colombia. ¿Cómo? República de Colombia. Pero Ok. es muy amplio. O final. La finalización. Puede ser final exactamente. Puede ser exactamente. Final o caída de... Bueno, caída no, porque suena un poquito como que nos estuviésemos yendo al exactamente, como disolución o final de la República de Colombia, por poner un ejemplo. Podríamos estar ahí. Pero básicamente estamos ubicados dentro de lo que es
Colombia como tal, el año de 1830, que es cuando se firma este acuerdo como tal. ¿Qué es lo que nos dice ese acuerdo? ¿Qué es lo que se busca? No sé, ya, lo acabo de disculpar. Sí, búsquenlo, o sea, y busquen quién es Joaquín Mosquera también. Fue el último presidente de Colombia. Colombia. Y eso lo van a pasar por su grupo de clase. ¿El audio? ¿Sí? Ay, qué pena. Cuando tengo el audio. Fíjate. Ahí encontraron lo que es el acuerdo. ¿Qué acuerdo? El de. Pedemonte Mosquera, 1930. Mariño puede ser considerado bueno, yo supongo que si no hay estadista ya no va a pedir el 30. El perfil de la estadista más sobresaliente que tenemos ya sabemos. O sea, es muy raro que no los vaya a pedir, ¿no? Sí, si se los pide, obviamente les va a pedir a Bolívar o a Miranda. Ojo, obviamente, si ven una cuestión relacionada a Oriente, pues se van por Mariño. Pero creo que, o sea, el estadista de nosotros por autonomía es obviamente Bolívar y Miranda. Son dos perfiles muy fuertes. Pero por ejemplo, en el caso de los movimientos independentistas. Chirino, el otro. Esa gente no hizo nada, o sea, no terminó haciendo nada. Encontramos el acuerdo. O sea, es un acuerdo limítrofe Ajá. entre los territorios colombianos, especialmente entre lo que es Ecuador y Perú. Ajá. Y bueno, precisamente es controversial porque Perú se niega a la validez del protocolo. Ok, ¿cuál es ese protocolo que se está buscando? ¿Cuál es el principio que se está disponiendo ahí? ¿Cuál es el principio que nosotros normalmente usamos a la hora de limitar nuestras fronteras? Útico siete. Exactamente, Yuticus y Yetis. ¿Que no acepta Perú? Ya. O sea, porque el acuerdo lo que busca establecer son los límites en la frontera de todo lo que es la Amazonía. Ajá. Ahora, el detalle está en que perdón, el acuerdo se da a Perú la soberanía sobre gran parte de los territorios al sur del río Amazonas y al este del río Marañón. Específicamente se acordó que la región septentrional de la provincia de Maynas, en la Amazonía, y la ciudad de Tumbes, hacia la costa, quedarían dentro del territorio de la Gran Colombia. Entonces esa es la disposición que ellos no aceptaban, esa parte del territorio que quedaba entre Perú y Colombia, que en ese momento no era la Gran Colombia. ¿Y qué derivó eso? Una guerra colombo-peruana. Ajá. Sí, yo creo que hasta ya no hemos llegado. Creo que no. Eso lo vi por encimita de la misma O clase. capaz y sí. No, pero es que no recuerdo. No, si lo mandó es porque en teoría deberíamos saber. O inclusive, si no es un factor, lo mismo que con la campaña de Oriente. Si quitamos que es el final de la caída de la segunda de Colombia como tal, podemos llevar eso a que sea la guerra colombo-peruana y desarrollemos precisamente todo ese periodo de tiempo.
Quebrados. Ok, si tenemos entonces, ya ahí nos habla propiamente de las negociaciones. Tienen que ver cuáles son los acuerdos a los que se llega. Evidentemente está el Pedemonte Mosquera y cuáles son los otros que están dentro de ese periodo de tiempo. No se los voy a decir para que ustedes lo terminen de hacer. Ya están ubicados, ya ustedes profundicen en eso. Igualmente con el tema de Mariño, si lo pueden echarle un ojito así muy por encimita para que terminen de consolidar lo que evidentemente vimos en clase. Pero este último sí, busquen ustedes, terminen de buscarlo ustedes, ya están ubicados, ya tienen un poquito de imagen de profundidad para que se ubiquen también dentro de este periodo de tiempo que no han manejado tanto. Que evidentemente a nosotros lo que nos interesa más es la disolución que tiene Venezuela con Colombia, pero estos son el tipo de ejercicios que a lo mejor la profesora se les puede colocar. Porque ¿qué pasa? Cuando hablamos de Colombia no hablamos de Venezuela, hablamos de Colombia. Entonces Colombia tiene unas misiones y unas disposiciones y una política exterior diferente a la de Venezuela. Tiene una política exterior, inclusive hay una política exterior diferente del Estado de Oriente y del Estado de Occidente. Son diferentes completamente, porque uno es gobernado por Bolívar y otro es gobernado por Mariño, en este caso. Entonces tomen en cuenta eso, no es lo mismo. Igualmente la Junta, igualmente la Primera República. Entonces con el periodo de Colombia sí van a tener que a lo mejor tengan otras aristas que a lo mejor con Venezuela no tienen. Ajá. En el tema de los factores, obviamente no me van a poder decir mucho porque no están ubicados de la coyuntura como tal. Pero básicamente, si entendemos que el Perú no está aceptando estas condiciones que está colocando el Estado colombiano, tiene que ver evidentemente o está ligado precisamente a el ideal que tiene Bolívar en ese momento. Bueno, tenía Bolívar hace ya 2 añitos que está muerto. Bolívar en ese momento era de que todo el continente estuviese unido. Ahora, Perú evidentemente no se une porque primero es uno de los principales reductos conservadores y realistas que tiene España como tal. No estoy seguro que lo tenga en ese momento, pero sí es bastante fuerte. Hasta hace 2 años está ocurriendo la batalla de Pichinchi de Boyacá, tanto en Quito como en Perú, y se está terminando de sacar a los realistas de ahí. Pero son tanto Ecuador como Perú son 2 reductos completamente realistas, son muy españoles. Entonces, lo único que hacía cohesión para que Perú trabajase en relación a lo que se está buscando con Colombia era Bolívar. Bolívar está muerto. Entonces, una de las principales causas precisamente es la muerte del Libertador, que genera un resquebrajamiento dentro de esa, no alianza, pero sí dentro de esa amistad que hay entre tanto Perú como Colombia. ¿Qué más tenemos? También vamos a tener contradicciones internas que van a haber dentro del propio Estado colombiano como tal, que algunos van a estar a favor de que se una y otros van a estar a favor de que no. Más allá de que evidentemente el problema es limítrofe. ¿Qué más vamos a tener durante este periodo de tiempo? Les tenía por aquí, vamos a ver, contradicciones internas, y obviamente, bueno, el mayor punto de fricción que tenemos es obviamente que lo que comienza todo es la cuestión de Guayaquil. ¿Qué es lo que se va a hacer con esa parte, evidentemente, que es lo que incumbe al tratado de Mosquera? El espejo refleja a partir de este periodo de tiempo, estamos hablando de 1830, ¿qué está pasando en Europa? Las revoluciones. Exactamente. Esa gente se está matando por allá, nos están medio llegando alguna que otra cosita por ahí, muy así por encimita, no tiene tanta influencia, pero lo que va a pasar a partir del año 1830 es que España, propiamente España, va a tener intentos o va a querer otra vez meterse dentro va a tener ambiciones otra vez de querer meterse dentro del territorio americano. Indistintamente de que ya hace 10 años que la mayoría declaró su independencia de ellos. Se va a dar un intento por parte de España de vamos otra vez a reconquistar otra vez lo que es no lo nuestro. De hecho, lo van a hacer y van a intentar llegar a Ecuador, porque ellos saben que uno de sus productos más fuertes. O sea, yo sé que ya no pide casi estadista, pero básicamente si pidieron estadista aquí podríamos hablar de Pana de Mosquera y del enviado, ¿no? Le va a pedir y aquí todo el mundo está muerto ya. Yo tenía el Congreso Constituyente de Perú como factor, porque ellos como... ¿Qué pasa en el Congreso? No, o sea, tampoco lo sé en profundidad,
pero es como que ellos tomaban esa parte del territorio como de ellos. Sí, claro, obviamente. Entonces, y en el Congreso Constituyente ellos dijeron que eso es de ellos. Puede formar parte del tejido diplomático, si no los pidiese como tal, pero es muy somero. O sea, si no los pidiese como tejido diplomático, obviamente eso nos muestra la postura de Perú. ¿Sí me explico? Pero vamos a los acuerdos puntuales, porque aquí se llevaron unos acuerdos. O como puede que no. Entonces busquen eso. Pero esa parte se la dejo a ustedes. Ya estamos ubicados, ya sabemos dónde estamos. Estamos al final básicamente de Colombia como tal. Ese es el desplazamiento que va a haber ahí. Entonces terminen de investigar esa parte. Ya con esto básicamente terminamos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que decir, algo que comentar, algo que háganlo para El mí. primer ejercicio que, por ejemplo, ella mandó, que era como ¿Cuál fue el primer ejercicio que no? El de Chirino. el de Chirino, ya Ajá. Aunque sectorial y con alto carácter racial, la rebelión mostraba las fisuras con el orden colonial. Identificar y sustentar, coyuntura macro y micro, factor clave, espectro reflejo, una profunda estatus. Está fácil. Ajá, ¿qué pasa con eso? Nada, era para revisarla, pero al lado de las otras, esa es cualquier vaina. Si hubiésemos comenzado por esa, es otra cosa. Macro probablemente sea periodo preindependentista, micro, la rebelión del chileno, ¿qué es lo que pide? Fuerza profunda, ay, que unos negritos por ahí. Oh, de manera muy... no. La coyuntura macro la podemos describir como insurrecciones de la crisis colonial. También. Ok, yo me iría más a periodo preindependentista. Para no complicarme mucho. Pero, porque la crisis colonial es larga, compadre. O sea, eso va desde las reformas hasta que nos consolidamos. Pero es que la rebelión de Chileno no es preindependentista, es una insurrección de otro carácter, de carácter. Porque cuando Bueno, hablamos de es verdad. ella nos Ok, hablamos les de digo eso. independencia. Ok, Era Desde igual distinto. España en adelante. está bien. Está bien, está bien. ¿Por qué? Por el tema de que ellos, esa rebelión chilena no buscaba Claro, es racial. ningún tipo de Sí, separación. exactamente, sino que es racial, no cuestión completamente de clases como tal. Sí, está bien, está perfecto. Está bien la acotación. Véanlo así. Y espejo reflejo. ¿Qué año es eso? El 995. 1795. Ah, bueno, lo que hablábamos al principio. España está en ese momento en qué? Ah, no, estamos en la revolución, ¿verdad? Estamos en periodo de revolución francesa. Estamos en el periodo de Carlos IV. Sí, periodo de revolución, básicamente periodo de revolución francesa. Vean que les comenta ella respecto al tema de la revolución francesa, a ver si lo pueden usar como espejo reflejo de ese momento. Igualmente que lo de la Haití. Ya yo les dije que por lo menos la revolución de Haití no termina pero la revolución francesa puede que sí. Podemos hablar de, por ejemplo, la batalla de Arauco, la que pasó ya en España. O sea, ¿qué enseñanza tiene eso acá? No sé, por ejemplo, o sea, lo de la Revolución Francesa, que era que básicamente por todo lo que había generado, España no quería como esto de franceses en su territorio. No, pues es que estamos muy comenzando la revolución. O sea, ni siquiera está todavía estallado como tal. En la parte de cuando ella lo tira, no hay que describir como tal el tema del espejo reflejo como tal, ¿o sí? O sea, hay que describir el Hay conflicto que que decir consideramos. no. Hay que decir por qué eso es el espejo reflejo. Exacto, o sea, mi pregunta era si hay que describir el conflicto que nosotros estamos identificando y decir cómo incide o nada más cómo incide en Venezuela. No, ¿qué es lo cómo incide? O sea, creo que Explicar puede cómo incide. el espejo reflejo es este. Por esto. y ya. Exactamente. Algo más No es como que tengan que explicar todo completo, no. Nada más es cómo incide en Venezuela. Y el espejo tiene que ser también muy cercano a Venezuela. Sí, claro. Porque tenían, por ejemplo, la rebelión de los comuneros. Pero eso era 9 años antes. No, no pasa. No, recuerden que todo tiene, por si acaso, los que no han visto clase con la profesora Lucía, toda la coyuntura tiene que estar entrelazada. Ustedes no pueden irse ni muy lejos ni muy atrás. Como mucho 1 o 2 años hacia adelante. Y si es hacia atrás, 1 año como mucho. Pero ya 1 año es salirse de la coyuntura. Sobre todo si son factores. La separación
es una fisura, no sé cómo la fisura lúcida de la fisura. No, para que les quede claro el tema de la fisura y los quieres, quienes vieron clase con el profesor Madureira o quienes vieron clase con la profesora Anesca, que tiene como dentro de su tejido diplomático como no sé cuántos tejidos diplomáticos que se dividen en un montón de cosas. Sí, es increíble, ¿verdad? Es loquísimo, ojo, tiene todo el sentido, pero es loquísimo. Fisuras, vamos a ponerlo así, siempre lo explico de esta forma. Usted tiene una novia o un novio. Usted pelea con su novia o pelea con su novio y tienen una discusión. Esa discusión termina en que nos vamos a acostar, nos vamos a dormir cada uno para su lado de la cama o para su casa, molestos. Y ya. Pero al día de mañana nos tenemos que volver a ver, o nos vamos a ver y igualmente nos damos un besito. Eso es una fisura. Un viraje, básicamente es, yo me arreché con mi novia, mi novia se arrechó conmigo y sencillamente Se acabó. esto se acabó. No hay vuelta atrás. Rompimos relación. Entonces, la fisura básicamente es la contradicción entre dos actores, pero que nos lleva al rompimiento de relaciones diplomáticas. El viraje es la ruptura completa y total, definitiva de las relaciones diplomáticas. Okay. Eso es básicamente el viraje y la fisura. ¿Quedó claro? Ajá, pero la separación de la República de Colombia. Rompimiento, eso es viraje completamente. Ahora, lo que va pasando anteriormente, la Convención de Ocaña, la de Cúcuta, querer cambiar la Constitución de Cúcuta, etcétera, todo eso son virajes, son fisuras, son pequeñas fisuras que están ahí. Las contradicciones entre los venezolanos y los colombianos y los neogranadinos, o sea, eso son fisuras que hay ahí. Para este periodo de tiempo casi no hay fenómenos. Recuerden que la mayoría de fenómenos ocurren en Europa y son muy poquitos. Fenómenos como tal no hay tanto. De hecho, en el ejercicio de Chirinos les pido fenómenos. No. No, ok. Yo creo que eso es todo. ¿Algo más? No sé. No. ¿Alguna otra cosa? Bueno, pero ¿no nos puede pedir como fenómeno los caudillos aquí? No, ya es algo propio nuestro, de hecho. Ah, ok. Bueno. La constitución, o sea, lo que constituye el Estado. Para este momento nosotros no tenemos absolutamente pero nada. O sea, no hay que... Tenemos una constitución ahí, Sí, exacto. tenemos un ejército más o menos ahí, pero plata no hay, tenemos a los ingleses. El ejército más fuerte es el nuestro, a comparación con el de la República de La Plata. No hay mucho, la verdad. Bueno, somos medianamente reconocidos. Tenemos unos que otros acuerdos por ahí. Ok. Equilibrio de poder. No, aquí no. Pero creo que aquí está como... No, ella dijo no aquí se va a que no. centrar mucho en esto. No, yo digo que no. Bueno, iba a ir. De hecho, por el Dijo que puede ser una de pero Sí, no acuerdo, pero porque está muy... y va a ser muy puntual algún enfrentamiento entre españoles y venezolanos, pero La cabeza. No hay video. Ok. ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Si surgen, te la dillamos. Estoy a la orden. Cualquier cosa que quieran preguntar lo pueden hacer por privado, lo pueden hacer por el grupo. Y nada, lean, es lo único que les recomiendo. Que, no más nada. o sea, que bibliografía... Miren, hay uno que es buenísimo para entender, sobre todo en la Segunda República, que es, yo no me acuerdo cuál es el autor, pero sé que es como un PDF que está al revés, está volteado. Ese es maravilloso. Ese es maravilloso para literalmente entender todo. La Segunda República completica. Ahí ustedes, o sea, de verdad ahí ustedes entienden por qué los orientales son de una forma y por qué los caraqueños, o sea, por qué los occidentes son de otra forma. Y está claramente reflejado la diferencia que hay entre la República de Oriente y la República, entre el Estado de Oriente y el Estado de Occidente, entre Mariño y Bolívar. ¿Cuál otro, por ejemplo, Lynch, Morón? Lynch no, porque Lynch habla mucho, es más que todo el periodo el periodo de independencia como tal, pero una perspectiva un poquito como medio europea. Porque estaba leyendo, a mí no me gustó. ¿Quién? A Fermín Torres.
Ay, no, A Fermintoro. mí no me gusta. Mucho texto. Demasiado. Habla de demasiadas cosas que no tienen nada que A veces ver. repite mucho, entonces no me gusta. Sí, el Fermintoro tiene que ser mucho más específico. Tienen que buscar o sea, tienen que ir con ya la pregunta ya definida. ¿Qué es lo que van a buscar? Y como Pero Fermintoro habla mucho. demasiada paja. Y ahí, dígame, el que hay de la Constitución. Es una ladilla más aún. Y Guillermo Morón. 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 Creo haberlo leído. El que está como separadito. Creo haberlo En el leído. Word. No me acuerdo. O sea, si me dan los nombres de los autores, puede que los identifiquen. Pero yo sé que ya ahí yo iba buscando en función de lo que encontraba. Es como uno que está separado. De hecho, hay uno que en el movimiento, en la parte preindependentista, como que está cancelado, o sea, no lo podemos ver. Pero él tiene como las cosas por periodo. De hecho, ahí la profesora tiene como de página tal a página tal. No sé qué vaina, pero ahí. Okay. Entonces, como que él está viendo entre ese y el que está diciendo de Fermintoro, pero a mí Fermintoro no me gustó y me anclé a ese. Sí, o sea, pues déjenme ver si de una vez veo cuáles son los libros que están ahí y cuáles yo les podría recomendar como lectura. A ver, tenemos Historia 3. Ok, tiene Historia de la Primera República, Carrasolo Parrapera. Ese es buenísimo. Carrasolo Parrapera es muy bueno y es digerible. Carrasolo Parrapera es uno. El que yo les digo, que habla sobre... No, este es de limitaciones marinas. Este creo que también. Bueno, este les puede servir un poquito, pero este tiene más contexto de afuera. Tienen que buscar de manera bastante puntual el de las revoluciones en largo del siglo XIX latinoamericano. Ese es de Rogelio Antes y Manuel Chus. ¿Rogelio? Antes y Manuel Chus. ¿Ese está en dónde? ¿En el Drive? Sí, en el Drive. Todo esto es en Drive. Y los de historia diplomática, ya les voy a decir, los que dicen Primera, Segunda República, esos son bastante buenos. Pero les recomiendo mucho a Carrasolo Parrapera. Él es muy bueno. Y respecto a Colombia, bueno, el que tienen hay uno de David Bushnell, si no mal recuerdo. Ese también les sirve. Aquí está, ese mismo. Y documentos relativos, déjenme ver qué hay por aquí. Ah, no, miren, pero que ustedes tienen un montón de vainas. Sí. Y el Sí. o sea, lo que pasa es que está como muy... No, pero, o sea, tiene incluso hasta cuestiones de arbitraje y todo eso, está súper genial. Sí, bastante contenido. Nada, ya. Miren, créanme que es muy bueno que el semestre pasado creo que no lo tuvo tanto. Nosotros sí. Pero ver clases con la profesora Brigitte es una cosa pero increíble. Sobre todo por el manejo de los tecnicismos del tema limítrofe. O sea, es algo que el semestre pasado no tuvo, a lo mejor como nosotros sí lo tuvimos en mi semestre, en donde literalmente ya la clase eran 2 horas y 2 horas de puro tecnicismo, puro derecho internacional, limítrofe, pero arrecho. Y era una ladilla a veces porque casi no hablaba de historia, pero cuando entiendes eso, entiendes por qué la cagamos En todo lo demás. momento, en todo lo que nos está pasando ahora. Pero creo que esos son los que les recomiendo. Los de historia diplomática de Venezuela, las misiones, eso obviamente léanlos porque son bastante buenos. Y creo que aquí no hay más cursos de interés, a ver. Creo que esos son los que les puedo recomendar. Del resto ya, más nada, son libres de irse. Gracias. Si tienen algún